Hola, espero que todos hayan estado muy bien. Para esta tercera clase entonces visualizamos el orden de las actividades en la agenda en la plataforma de Santillana. Como primera actividad tenemos reflexión de competencias ciudadanas. Esta reflexión la vamos a hacer en el cuaderno. Visualizamos este video y a partir de este video respondemos a estas dos preguntas. ¿Cuáles son las normas que debes de tener en cuenta en las clases? Esa es la primera pregunta. Podemos hacer un listado. Si ustedes consideran que son 5 normas las importantes y consideran que es 10, eso lo determinan ustedes. Y la segunda pregunta que hay que responder es la pregunta con la que finaliza el video, que al final el presentador nos hace una hipótesis de cómo sería un mundo sin normas. ¿Sería de una manera o de otra? Él da las dos posibilidades. Ustedes van a pensar, yo creo que, y van a responder, yo creo que sería de esta manera porque considero, y ya así responden a esta pregunta, según como ustedes crean que sería un mundo sin normas. Luego de hacer esa actividad y registrarla en el cuaderno, pasamos a hacer la actividad de exploración, que es participar en un mural. En este mural lo ingresan a esta plataforma mediante este link y ya responden a 5 preguntas. Con esta plataforma ustedes ya han tenido interacción, pero igual vamos a ingresar por si de pronto se les ha olvidado cómo agregar o aportar al muro de ideas. Es responder entonces a 5 preguntas con los conocimientos que ustedes ya saben, que ya conocen de grados anteriores sobre las fracciones. Por ejemplo, en tercero aprendimos sobre las fracciones. Con la que ya sabemos, vamos a responder a estas 5 preguntas: 1, 2, 3, 4 y 5. Si tienen alguna duda de cómo anexar una imagen, visualizan el video que está ahí en la agenda. Entonces, vamos, ya habiendo hecho esta actividad, empezamos con la clase en sí. Bueno, entonces vamos a observar lo que es fracción de una unidad inicialmente. ¿Qué es una fracción? Vamos a ver qué aportaron algunas compañeras sobre lo que es una fracción. Esta compañera nos dice que una fracción es un número fraccionario. Esta otra compañera nos dice que una fracción es una división de dos números, el número que está arriba de la cantidad de cuadritos pintados. Por ejemplo, como la imagen que nos muestra acá, esta otra compañera nos dice que la fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Esta otra compañera nos menciona que las fracciones son la división de la unidad en partes iguales. Vamos entonces a realizar la lectura de este concepto. Vamos a ver si las compañeras se tenían razón o de pronto no se acordaban muy bien. Nos indican entonces que una fracción es un número que representa una o varias partes iguales de una unidad. Los términos de una fracción son el numerador y el denominador. El denominador, que es el número que va en la parte de abajo de la línea horizontal de la línea fraccionaria, es el número que indica el total de partes iguales en las que se divide la unidad. Y el numerador es el número que indica cuántas partes se toman de la unidad. Entonces vamos a realizar este ejemplo para que entendamos mejor eso. Nos dicen que una fracción es dividir una unidad en partes iguales. Esta sería la unidad. Este rectángulo que tenemos acá sería la unidad. Y lo vamos a dividir en partes iguales. Lo dividimos y nos salen entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes iguales. Podemos ir escribiendo la fracción. El denominador, que es el número que va abajo de esta línea, es el número que indica el total de partes iguales en las que se divide la unidad. ¿Cuántas partes? ¿Cuál es el total de partes que salieron de esta unidad, de este rectángulo? 10. Entonces, el 10 es el denominador, lo colocamos acá. Ahora, para describir el numerador, que es el número que va arriba, debemos identificar cuántas partes se tomaron. ¿Cuántas partes se tomaron de esta unidad? ¿Cuántas partes están coloreadas? 1, 2 y 3 partes. Entonces el numerador es el número 3. Las partes que se tomaron y el denominador, las partes en las que se dividieron la unidad. ¿Cómo se leería esta fracción? 3 décimos. Pero sobre cómo leer una fracción lo vamos a ir recordando más adelante. Ahora, la fracción de un conjunto. Antes de saber lo que es la fracción de un conjunto, vamos a recordar que un conjunto es un grupo en los que los elementos son similares. Por ejemplo, si en esta imagen hay un conjunto
en este conjunto todos los elementos son animales. Es decir, aquí no cabería una pelota porque no tiene nada que ver con los demás elementos, no son similares. Eso sería un conjunto. Ahora vamos a leer lo que es la fracción de un conjunto. Las fracciones también se utilizan para representar partes de un conjunto o de un grupo. En este caso, el denominador, el número que va abajo de la fracción, es la cantidad total de elementos. Contamos todos los elementos de un conjunto y ese sería el denominador. Y el numerador es la cantidad de elementos que se toman de este. O sea, la cantidad que se van a tomar, que se van a tachar. Vamos a ver un ejemplo con esta imagen. Este conjunto es de animales. Observemos que todos los elementos son animales. Vamos entonces a representar. El denominador es la cantidad total de elementos. Entonces debemos de contar cuántos elementos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hay 10 elementos. Ese es el denominador. Y vamos solo a tomar de este conjunto los animales que son aves. Ese sería el numerador. La parte que vamos a tomar, en este caso, los animales que son aves. Vamos a contar cuántos animales hay que sean aves. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 aves. Ese sería el numerador, las partes que tomamos. Y esta fracción se leería como 5 décimos. Entonces, hasta el momento, hemos recordado que una fracción es como una división que se escribe con una línea horizontal. Ya lo visualizamos. Esta línea horizontal que se llama línea fraccionaria y que está entre ambos números. Y que una fracción es dividir una totalidad en diferentes partes iguales, como lo vimos en el ejemplo anterior, que dividimos toda una unidad en partes iguales. Y de esas partes iguales tomamos algunas. Vamos a practicar entonces lo que es la fracción de una unidad de un conjunto en el siguiente punto. Bueno, practicaremos en el punto 2 de la página 17. En la agenda se especifica que es el módulo 3 en el volumen 2. Es decir, no en el primer libro que estábamos trabajando durante el primer y segundo periodo, sino el nuevo, el que tiene la portada rosada. Este es el volumen 2 en el módulo 3 porque estamos en el tercer periodo. Entonces nos ubicamos en la página 17 en el punto 2. Y la indicación para este punto es: escribe la fracción que representa la parte coloreada de cada figura. De cada una de estas figuras, de cada una de estas unidades, vamos a representar la fracción. En este caso, en el punto A, ¿en cuántas partes está dividida esta unidad? En este caso, la unidad sería este triángulo. ¿Y en cuántas partes está dividido? En 1, 2, 3 y 4 partes. De esta manera. Ese sería el denominador, las partes en que está dividida la unidad. Y el numerador son las partes que se tomaron. ¿Cuántas partes se tomaron de esta unidad? 1, 2, 3. Porque acá nos indican que las partes que se tomaron son las coloreadas. Se tomaron 3. Ese número lo colocamos arriba y se leería 3 cuartos. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Para el punto B, observamos la figura. ¿En cuántas partes está dividida esta figura, esta unidad? En 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 partes iguales. Ese sería el denominador. Y las partes que se tomaron, el numerador, que son las que están coloreadas. Entonces el numerador sería 1, 2 y 3. Esta fracción se leería como 3 séptimos. Este punto C. ¿En cuántas partes está dividida esta unidad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese sería el denominador, que son las partes en las que está dividida una unidad. Y el numerador, las partes que se tomaron. ¿En cuántas partes se tomaron? 1, 2 y 3. Esta fracción se leería como 3 sextos. Y por último tenemos el punto D y vamos a identificar en cuántas partes se dividió esta unidad porque ese es el denominador. Se dividió entonces en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes iguales. Y el numerador son las partes que se toman. ¿Cuántas partes está coloreada? 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Esta última fracción se lee como 5 octavos. Pero como se lea, lo vamos a ir aprendiendo en el siguiente video. Ya en este punto ya
realizamos lo que nos indicaban. Si ustedes desean seguir practicando esto, pueden entonces seguir haciendo los ejercicios de la página 17 para que practiquen. No es necesario enviar fotos de estas páginas, solo que es recomendable que practiquen este tema, ya que es un tema que vimos el año pasado y en este momento solo lo estamos recordando, para que durante la próxima clase podamos aprender cosas nuevas de las fracciones. Vamos a realizar este otro ejercicio para que terminemos de comprender bien la fracción de una unidad y de un conjunto. Es el punto 4 de la página 18. Y la indicación para este punto es: selecciona la opción que más se aproxima a la respuesta correcta de cada pregunta. Que más se aproxima, tengamos muy en cuenta eso. Entonces la indicación o la información es: el calculista español Alberto Coto obtuvo el récord de sumar 100 dígitos en el menor tiempo posible, 17 segundos. Es decir, sumó 100 dígitos en 17 segundos. Según esta información, vamos a responder a esta pregunta, que nos dice aproximadamente cuántos dígitos sumó Alberto Coto por segundo. Si nos dan la cantidad de dígitos que sumó en todo el tiempo que se demoró, que son 17 segundos, ¿cómo hacemos para calcular cuántos dígitos dijo en un solo segundo? Dividimos la cantidad de dígitos por el tiempo que se demoró, es decir, 100 dividido entre 17. ¿Podremos hacer esa división? Sí, porque el dividendo es mayor que el divisor. Es una división de dos cifras. Tomamos entonces dos cifras del dividendo y nos queda 10. A 10 lo podemos dividir en 17, entre 17. A 10 lo podemos repartir en 17 partes. No, porque el 10 es menor que el 17. Entonces nos toca tomar otra parte del dividendo. ¿Será que a 100 lo podemos dividir entre 17? Sí lo podremos dividir porque el 100 es mucho mayor. Tapamos las unidades en el dividendo y en el divisor para que no nos confundamos. Y observamos. ¿Será que el 1 al 10 lo podemos dividir entre una parte? Sí. ¿Cuántas veces debemos de repetir o multiplicar el 1 para que llegue al 10? Durante clase realizamos esta división y si lo multiplicamos las veces que estaría el 1 en el 10 o las veces que tenías que multiplicar el 1 para que llegue al 10 son 10. Como acá no podemos poner 10 en el cociente porque hay más números para dividir, entonces colocamos un 9. Pero si multiplicamos por 9 se nos pasa. Entonces no podríamos realizar la resta y hacer la división. Durante la clase descubrimos que el cociente o las veces que podremos repetir y multiplicar el 1 para que llegue al 10 serían 5. Las invito a que ustedes hagan la división y se enteren por qué sería 5. Ahora sí, ya sabiendo cuál es el cociente, multiplicamos. 5 por 7, 35. Colocamos este número bajo el número que se está dividiendo y llevamos 3. 5 por 1, 5. Más el 3 que llevábamos, 8. Colocamos este número bajo el número que estamos dividiendo y hacemos la resta. Ustedes lo pueden hacer de manera directa, no hay ninguna diferencia. Entonces, empezamos por las unidades. A 0 le restamos 5, no podemos. ¿Qué hacemos? Vamos donde el compañero de la izquierda y le pedimos una unidad prestada, pero también es un 0, no nos puede prestar. Entonces, él también va hacia el número del lado izquierdo a que le preste una. El 1 sí nos puede prestar. Él nos presta esta unidad. Este número que estaba a 0 quedan 10. Ahora esta decena sí nos puede prestar para la unidad porque está en 10. 10 nos presta una, este queda en 9 y la unidad en 10. A 10 le restamos 5, 5. Como este número nos había prestado una, quedó 9. A 9 le restamos 8, 1. Y aquí como ya no teníamos nada porque quedó en 0, entonces restamos, no hay nada para restar y nos queda un 15. ¿Será que un 15 lo podemos dividir entre 17? No, porque el 15 es mucho menor que el 17 y como ya no hay más números para restar, es una división inexacta.